Buen día, mi nombre es Hilary Giovanna Rodríguez Valdés y este es el tema régimen legal aplicable a la propiedad intelectual. Tenemos las disposiciones constitucionales, que son fundamentos en los que se derivan los distintos derechos de propiedad intelectual al Estado que reconoce a los gobernados. Por ejemplo, la naturaleza legales y jurídicas de las organizaciones que dan protección a la propiedad intelectual, así como también las principales funciones de las autoridades administrativas de la propiedad intelectual. Disposiciones y antecedentes constitucionales. Esta protección se empezó a ver desde la conquista de la Nueva España, sin embargo, no fue hasta que se llevó a cabo el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, en los que se estipularon artículos en materia de protección intelectual, como promover la ilustración ofreciendo exclusividad de diseño en pancartas militares, ofrecer exclusividad a inventores y diseñadores, y más 30 artículos en materia de propiedad intelectual. Durante la vigencia de la Constitución de 1857 se promulgó el Código Civil en el que se contemplaba lo relativo a obras y música, haciéndolo parte de la propiedad y créditos al autor, pero no fue hasta 1948 que estas mismas fueron reguladas. Por ejemplo, el artículo 7, que dice que es inviolable a la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, y ninguna ley ni autoridad puede establecer al previa censura ni exigir finanza a los autores. Así como también tenemos el artículo 28, que menciona que no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase ni prohibiciones de protección a la industria. Como legislación federal en materia de propiedad intelectual, las leyes nacionales en materia de propiedad intelectual suman más de una docena, de las cuales se dividen en carácter sustantivo y carácter adjetivo, de las que vamos a hablar un poco más a fondo en las próximas. Tenemos la Ley de Propiedad Industrial, así como Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Variedades Vegetales. Entonces, autoridades administrativas relacionadas con la propiedad intelectual. Esta autoridad competente en materia de propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI. Y en materia de derechos de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR. Entonces, el IMPI es un organismo público descentralizado. Esto le permite independencias operativas, administrativa y financiera por su personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que no está subordinada por la CE. Las facultades se establecen en el artículo 6 y su órgano máximo es una junta de gobierno de los integrantes, de 10 integrantes, perdón. Indautor es un organismo público desconcentrado de la SEP que le permite tener independencia operativa, administrativa, pero como no tiene personalidad ni patrimonio propio, no tiene autonomía financiera, lo que le hace subordinada a la SEP. También tenemos la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es SAGARPA. Entonces, la LFVB le designa como autoridad competente en materia de atribuciones, le confiere a LFVB en el artículo 3 para cumplir sus funciones. Tiene un comité calificador de variedades vegetales. Este se encarga de verificar el cumplimiento de requisitos de novedad, denominación, distinción, homogeneidad y estabilidad de las variedades de los vegetales. Este comité se auxilia de grupos de apoyo técnico compuestos por especialistas. Entonces, también tenemos los organismos internacionales como la OMPI, que se creó por la necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual en 1873. En 1883 se creó el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, destinado a la protección en otros países para creaciones intelectuales. Y en 1886 se crea el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Se encargaba de contribuir a que los nacionales obtuvieran protección internacional para su derecho y controlar sus obras creativas y recibir un pago. También tenemos la OMPI, que es una entidad integrada por 184 estados, tiene 938 funcionarios, es una agencia especializada de la ONU
y en 1974 y se dedica a desarrollar un sistema de propiedad intelectual balanceado y accesible que administra 24 tratados internacionales. Estos se clasifican en protección a la propiedad intelectual, registro y clasificación. La membresía está abierta solo a países que formen parte de algún tratado internacional principal. La OMC tiene claro que la propiedad intelectual es un aspecto fundamental en el comercio internacional, en una economía globalizada. Una de las características del nuevo orden mercantil internacional es que el comercio ya no consta solo de productos y servicios, sino también de otra área importante, que es la propiedad intelectual, principalmente en patentes, marcas y derechos de autor. Por ejemplo, el Acuerdo de Marrakech es el acuerdo en el que se establece que la OMC se firmó el 15 de abril de 1994 y establece la obligación de firmar anexos. Por ejemplo, el 1 que consta de 3 documentos, anexo 1A, anexo 1B y anexo 1C, que es el entendimiento sobre solución de diferencia, el mecanismo de examen de políticas comerciales y los acuerdos comerciales plurilaterales. Entonces, tratados internacionales aplicables en materia de propiedad intelectual, en base a la OMPI, que se pueden agrupar en 3 categorías, en las cuales se ubican los tratados de comunicación. Se enlistan 1, tratados relativos a la protección de la propiedad intelectual, 2, tratados relativos al registro de la propiedad intelectual y 3, tratados relativos a la clasificación de la propiedad intelectual. Tenemos también los tratados relativos a la protección de la propiedad intelectual, que viene siendo el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Tenemos el arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones procedencias falsas o engañosas en los productos. Después tenemos los tratados relativos al registro de la propiedad intelectual, que viene siendo Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, así como también el arreglo de la Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, perdón, y también tenemos los tratados relativos a la clasificación de la propiedad intelectual. Esto nos habla del arreglo de, por ejemplo, Locarno, que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos, y el arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, y el arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes. Tenemos como tratados internacionales administrativos de la OMC, que es un acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituyen el anexo 1C del Acta de Marrakech de abril de 1994, a través de la cual los países organizados en torno al GATT conformaron la OMC. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.